Pues no pudo ser para el Athletic, que empezó muy bien el partido frente al United, pero esa polémica expulsión de Dani Vivian, ese penalti cometido sobre Rasmus Højlund, marca todo lo que sucedió después de ese punto y deja a un United exhibiendo pegada en San Mamés y a un Athletic que se queda al borde del abismo, con el más difícil todavía, teniendo que remontar un 0-3 en Old Trafford. El partido ha dejado muchas cosas. Vamos a ver la polémica, vamos a ver lo que ha sido en sí el encuentro y empezamos ya, sin perder más tiempo. Vamos a ello. Pues esta es la imagen, este es el turrón del partido, por así decirlo. A partir de este momento todo ha cambiado, se ha quedado con 10 jugadores el Athletic y este agarrón o supuesto agarrón, el contacto existe de Dani Vivian sobre Rasmus Højlund cuando va a rematar el futbolista del United. Y os voy a dar mi opinión. Este penalti es un penalti de VAR, evidentemente, porque no lo había visto el colegiado, lo llaman para que lo vea y en el momento en el que ya el colegiado del VAR llama al de campo para ver un contacto, entra la interpretación de si es suficiente como para pitarlo o como para no pitarlo. A ver, si Rasmus Højlund iba a llegar a esa pelota o no, independientemente del agarrón de Vivian, a mí me parece que era difícil, pero entendiendo la diferencia de cuerpo entre ambos jugadores, previsiblemente de peso, creo que en cualquier caso, si existe el contacto, es difícil que no piten penalti. Es difícil porque, a pesar de que es un penalti de VAR, la mano se ve claramente en el hombro y está a muy poquitos centímetros de llegar Rasmus Højlund a la pelota. Creo que hubiera llegado independientemente del agarrón. Para mí no, creo que no llegaba independientemente del agarrón a la pelota. ¿Me parece un escándalo que se pite el penalti? Pues sinceramente os digo, amigos de Mundo Maldini, no creo que sea un escándalo. Creo que hemos visto ya muchos penaltis de este tipo. Es un agarrón y cuando entra la interpretación, el equipo que comete la infracción está bastante vendido. Si el fútbol fuese de otra manera, si el fútbol se tuviese en cuenta, bueno, pues más factores y no fuese tan ceñido a lo revisable, seguramente no se hubiera pitado. Me explico. Creo que el contacto quizá no sea suficiente, pero entiendo que se haya pitado. Sinceramente os lo digo, entiendo que se haya pitado el penalti sobre Dani Vivian y entramos a valorar también si es suficiente como para pitar tarjeta roja directa, porque el árbitro interpreta que no hay intención de jugar la pelota, no hay intención de jugar el balón por parte de Vivian y que es ocasión manifiesta de gol. A mí eso me parece quizá ya un poquito más excesivo, pero como digo, con el reglamento completamente en la mano, no podemos no explicarnos que se haya pitado penalti. Aquí lo vemos de nuevo, aquí ya había terminado prácticamente el agarrón y como digo, es un penalti que si no se pita, tampoco creo que hubiera pasado nada por lo leve que es en sí el agarrón. No me parece un agarrón que, si el árbitro no lo llega a ver, si no llega a ver VAR, honestamente os digo que creo que el contacto es demasiado leve, pero en época de VAR, en época de este fútbol, no me parece una locura que se haya pitado este penalti que venía precedido de una mano de Alejandro Garnacho. Aquí está la mano, es la misma jugada, la jugada acaba en el penalti cometido por Dani Vivian sobre Højlund, y la cuestión es que no se pita, no se revisa, porque no es el futbolista que acaba marcando gol. Es una jugada parecida a la de Fede Valverde hace unos días, que tiene la mano en contacto con el suelo, pero en este caso la tiene levantada y, os digo, también me remito a lo mismo. ¿Tiene sentido que no se revise porque no es el jugador que acaba marcando el gol? Pues ahí entramos en otro debate. Para mí seguramente no tiene demasiado sentido. La segunda cosa que os quiero comentar, creo que en esta ocasión la mano sí que tiene influencia real en el juego, viene de un rebote de él mismo, no de un rival, y a mí me genera muchísimas dudas el hecho de que no se haya revisado esta mano por el mero hecho de que no es el jugador que acaba marcando, pero es el fútbol que tenemos hoy en día y como digo, el penalti no me parece un escándalo que se haya pitado, honestamente, en el fútbol de VAR y ha marcado el partido, evidentemente. Pero vamos a lo que es al fútbol, vamos a lo que ha sido el partido en sí, los 11, Aguirrezabala en portería, De Marcos, Vivian, Geray y Yuri. Lógicamente, cuando se ha marchado Vivian ya ha tenido que entrar Paredes y Gorosabel, se ha tenido que marchar Berenguer de la parte de arriba porque era un cambio necesario para intentar protegerse de alguna manera ante los constantes ataques que iba a protagonizar desde ese momento el conjunto inglés. Ruiz de Galarreta y Jaureguizar se han intercambiado bastante las posiciones, el perfil, el izquierdo y el derecho, pero la verdad que la influencia de ambos en el partido, como de todo el Atlético, ha sido de más a menos, porque el Atlético ha empezado muy bien el partido. Eso es lo que más me fastidia como equipo español. Ha empezado muy bien el encuentro, presionando muy arriba al United, dándole de su propia medicina, presionando arriba en el 4-4-2 y cerrando muy bien los espacios interiores. Creo que ha sido un Atlético en esa primera media hora que ha merecido más. Os lo digo sinceramente, creo que ha merecido más, ha merecido marcar algún gol, pero no lo ha podido hacer.
Línea de dos, como digo, doble pivote con Ruiz de Galarreta y con Jaureguizar, Nico Williams, Iñaki Williams, Berenguer, que ha hecho muy buenos minutos hasta que se ha tenido que marchar por el cambio obligado. Creo que ha sido de lo mejorcito del Athletic, un Athletic que robaba muy arriba, con un Ruiz de Galarreta muy intenso, Jaureguizar mordiendo mucho, y en 2 toques acababa finalizando jugadas. Creo que estaba haciendo unos muy buenos minutos y Berenguer ha sido un poquito, bueno, el jugador en el que finalizaban la gran mayoría de ocasiones del conjunto de Valverde, con Marouane Sanadi arriba. En la segunda parte, como digo, bueno, en la primera parte sí que entraron Paredes y Gorosabel, en la segunda Prados, Unai Gómez y Álvaro Yaló. Vamos con el 11 del Manchester United. Onana en portería, Mazraoui, Lindelof, Maguire, Leny Yoro y Patrick Dorgu. Muy buen partido Patrick Dorgu, ganando profundidad permanentemente. Es un equipo, el United, ya lo vimos contra la Real Sociedad en ambos partidos, que le gusta ganar mucha altura con sus dos carrileros. Ugarte y Casemiro, la verdad que el partido de Casemiro me ha parecido un auténtico escándalo. De verdad os lo digo, ya me pareció una Anoeta contra la Real Sociedad que hizo un gran encuentro, pero hoy creo que ha marcado los tiempos en muchos momentos. En esa primera media hora en la que sí que se ha visto más ahogado, no ha podido hacerlo tanto, pero a partir de los goles del United, cuando ha sido ya un monopolio Red Devil, creo que ha sido el mejor futbolista del encuentro, acudiendo a la primera línea de salida, con los 3 centrales que saca en salida de balón el United, porque es un poquito esto en fase ofensiva, y Casemiro es la primera alternativa en salida de balón. Berenguer la ha perseguido en muchos momentos, pero se ha dado la vuelta con relativa facilidad a partir del gol del primero ya del Manchester United, ¿no? Ugarte, buen partido del uruguayo, uno de los mejores, sinceramente, que le recuerdo esta temporada con la camiseta del United. Garnacho también, buen partido, y espectacular nuevamente Bruno Fernández, que cada vez que huele sangre es un futbolista diferencial. Diferencial en esta competición, sobre todo. El United en esta competición está mostrando precisamente lo que no muestra en la Premier League, esa consistencia como equipo, esas ideas claras que sabemos que Amorim tiene, pero no deja, o no termina, mejor dicho, de implantarse en la competición de manera regular. Rasmus Højlund arriba, partido discreto de Højlund, pero acaba provocando el penalti que dictamina de alguna manera lo que ha sido el partido. En la segunda parte entraron Diallo, Mainoo, Mason Mount, buenos minutos de Mount, dentro de lo que está siendo su nivel en general desde que fichó por el United, De Ligt y Luke Shaw. Vamos a los primeros 30 minutos de partido, en los que yo creo que hemos visto un Athletic muy reconocible, muy intenso en la presión tras pérdida y muy intenso, muy alto en la altura de la presión, propiamente dicha, en un bloque bastante alto para ser una ida de semifinales de la Europa League. Se estaba precipitando el Athletic en ese momento. Sinceramente, creo que era la manera en la que tenía que entrar para amedrentar a un equipo, el United, que sabemos que es frágil en muchos momentos, a pesar de que, bueno, venía de una remontada épica frente al Olympique de Lyon. Fijaos la altura de la presión del Athletic, muy arriba, todos los jugadores del conjunto de Valverde, fijaos dónde están. Aquí lo veis, presionando el costado donde está Ruiz de Galarreta, ganando muchísima altura. Ya digo que ha sido una primera media hora en la que el Athletic ha intercambiado muy inteligentemente el bloque alto con el bloque medio bajo. En momentos en los que el balón estaba, como veis aquí, un poquito más en zona de creación, con los 3 centrales con los que salía el United, ese 3-5-2, en este caso 3-4-2-1 que ha formado el United en fase ofensiva, 5-4-1 en defensa por momentos, aunque es cierto que a partir de la primera media hora prácticamente no ha tenido que defender demasiado, pero el Athletic presionando bastante arriba en esos primeros minutos. Y fijaos cómo el United defendía aquí con la línea de 5, que sabemos que ya es una permanente, gran partido de sus centrales. Por cierto, el partido de Maguire, no me quiero olvidar, da una asistencia y con balón le he visto hacer cosas que nunca me hubiera imaginado ver. Sinceramente, está teniendo... Sabemos que es un futbolista tremendamente irregular y con cantadas en muchos partidos, pero fue clave contra el Lyon y para mí ha sido clave fundamental en la fluidez del juego con balón del United en el día de hoy. Y como digo, una primera media hora en la que yo creo que el Athletic ha merecido más, ha tenido muchísimas ocasiones de gol. Aquí vemos otra imagen de la presión alta que estaba haciendo el conjunto de Valverde, ocasiones como por ejemplo un paradón de Onana a manos de Berenguer, otra Iñaki Williams que ha tenido también muy clara de cabeza, un remate de Yuri, esta que saca bajo palos de Berenguer en una contra, la saca el United, el central del United. Y estaba mereciendo bastante más el United. Una pena que en esa primera media hora no haya podido concretar el Athletic, porque sinceramente estaba siendo bastante superior y estaba entendiendo perfectamente lo que había que hacer en el partido. Buenos minutos de este hombre, de Ruiz de Galarreta. Es verdad que luego ha bajado bastante, pero bueno, aquí tenemos a Dani Vivian, que estaba haciendo un auténtico partidazo, un mariscal en la defensa hasta que se ha producido ese penalti polémico y esa expulsión del futbolista del Athletic, cada vez más completo, y llegaba el primer gol de Casemiro, en una jugada en la que yo creo que está algo blando Jaureguizar a la hora de defender a Harry Maguire. Evidentemente, Harry Maguire en el costado derecho no te esperas que te vaya a meter el centro que te mete
peina muy bien Ugarte y remata Casemiro al segundo palo para empezar a noquear a un Athletic que ya desde el minuto de ese gol, antes de quedarse con 10, había perdido por completo la identidad y había perdido en muchos momentos lo bien que lo había hecho con la presión alta en esos primeros 30 minutos. Creo que el gol de Casemiro, sin ser un gol tan definitivo, le ha hecho demasiado daño al Athletic, que a partir de ese momento, esta es la mano previa que hemos analizado ya de Garnacho, a partir de ese momento ha dejado de ser el Athletic, ha dejado de ser un equipo reconocible con la pelota, también muy impreciso sin ella, con la cobertura, con las marcas. En fin, creo que le ha hecho demasiado daño para lo que debía haber sido ese golpe, ese varapalo del primer gol de Casemiro, y acto seguido prácticamente ha llegado la expulsión de Dani Vivian, el gol de Bruno Fernández, que ha hecho un partidazo. Y esto ha sido el partido a partir del gol, del segundo gol del United. Un United que se ha venido arriba, fijaos cómo va ya prácticamente Dorwak presionar al lateral derecho, que era Óscar de Marcos. En fin, un United que le ha devuelto esa presión adelantada al Athletic Club de Bilbao después de marcar sus dos primeros goles, ¿no? Un United que a partir de ese momento ha ahogado, consciente de que tenía que oler sangre y marcar, y ha exhibido pegada. Ha sido un United muy contundente, este es el segundo gol de Bruno Fernández, ha pasado todo muy rápido, jugadas muy intensas, y creo que hemos visto un United más cercano a lo que era el viejo United de Sir Alex Ferguson, ¿no? Que cuando olía sangre mataba, y esto es lo que ha sido el conjunto de Rubén Amorim en el día de hoy. También lo hizo con la Real Sociedad en Europa League en el partido de octavos de final, sobre todo en la vuelta, pero lo cierto es que al margen de la polémica arbitral, que ya lo hemos dicho, para mí es un penalti que si yo fuese árbitro y no hubiese VAR, entiendo que no lo pite, pero una vez me llaman para revisarlo, y viendo que el contacto existe y que está muy cerca de llegar a la pelota Rasmus Højlund, entiendo que lo haya pitado, siendo evidentemente muy dudoso, y si no se hubiera pitado, aún con el VAR, tampoco hubiera pasado demasiado. Pero un United que ha sido, siendo sinceros, muy superior a partir del gol de este hombre de Casemiro, que ha sido el primero, incluso con 11 para 11. No ha habido demasiado color, creo que el golpe anímico para el Athletic ha sido demasiado duro, y la segunda parte ha sido un monólogo del Manchester United. Esa es la realidad. No ha sido un equipo que haya apretado demasiado, pero sí que ha sido un equipo que ha temporizado muy bien, ha tenido alguna ocasión Casemiro un disparo lejano, otra que, bueno, pues se ha parado muy bien el guardameta, Aguirre Zabala, y ha evitado males mayores, ¿no? Con alguna buena intervención que podía haber sido ya el acabose para una noche de diablos, una noche en la que el Athletic pues no le ha salido nada. Esa es la realidad, después de una media hora francamente muy buena. Y ya para terminar vamos a revisar los números de los amigos de Flash Score. Fijaos, 0,95 goles esperados para el Athletic, 2,59 para el United, 73-27, evidentemente marcado mucho por lo que ha sido la segunda parte, un monólogo, un partido bastante plano, ya con un equipo con 10 encerrado atrás en un 4-4-1, y un United que ha monopolizado la posesión, evidentemente, y que incluso podía haber marcado algún gol más. Vamos a verlo por partes. Fijaos en la primera mitad, 67-33, y en la segunda parte, pues claramente se ha aproximado muy poquito el Athletic, alguna internada de sus extremos, pero muy poquito de un Athletic que se ha visto demasiado noqueado después de lo que había pasado en la primera parte. Ya digo, un partido polémico, un partido en el que la expulsión lo marca evidentemente todo, pero en el que ya creo que 11 para 11 con el primer gol de Casemiro, el Athletic ha sido, por poner algún pero a lo que estaba siendo ese primer tramo de partido de mucho ímpetu y de mucha calidad, quizá demasiado frágil, ¿no? Puede ser la palabra. Y es una pena porque creo que el Athletic tiene posibilidades de competir de tú a este United. Creo que sinceramente partía como favorito, y al final las circunstancias se han dado como se han dado. En el fútbol no hay nada imposible, es evidente. El Athletic tiene equipo, tiene entrenador y tiene jugadores como para intentar al menos dar una muy buena versión en Old Trafford. Y sinceramente, si muestra lo que ha mostrado en esa primera media hora, tiene posibilidades de, ¿por qué no?, marcar pronto e intentar hacerlo la machada, ¿no?, en Old Trafford, que evidentemente va a ser tremendamente complicado, pero lo cierto es que, basándonos en el resultado, parece difícil. Un abrazo a los amigos del Athletic y, bueno, seguimos aquí en el canal. Un abrazo. Chao, 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 chao.